en sintonía de Radio Alcance, disfrutando su nueva programación. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar en sus hogares. Amados hermanos y amigos, estamos nuevamente acá en este día tan precioso que el Señor por su misericordia nos ha dado. Fíjese que el Señor el día de hoy nos ha bendecido en la madrugada, porque cuando nosotros miramos la Escritura, la palabra dice que nuevas son sus misericordias. Así que el día de hoy podemos estar en comunión con el Señor, sabiendo, hermanos, que la misericordia de Él se extiende sobre todos nosotros. Hemos tenido un día hermoso porque en el tiempo de la oración que tuvimos al mediodía, el Señor siempre se glorifica, porque el Señor tiene propósito para todas nuestras vidas. Así que quiero que mi esposo haga una oración antes de que entremos al tema de lleno. Amado Padre, Dios Todopoderoso, rico eres en misericordia, Señor, grande en tu amor. Señor, estamos acá una vez más, haciendo para lo cual fuimos llamados, predicar y enviar las buenas nuevas de salvación a todos los que somos necesitados. Aquellos que, Señor, por siempre anhelamos que tu toque sanador, tu toque divino, que tu palabra, Señor, redarguya nuestras vidas, nuestros corazones, pero a la vez que tu palabra sea aplicada conforme a tus principios y tu gran misericordia. Señor, eres bendito, eres grande, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor. Ya el Señor, hermanos amados, grande es su misericordia. Qué bueno que todavía podemos venir delante de Él y poder, hermanos amados, tener el acceso, porque la palabra del Señor dice que Él es la puerta de las ovejas. Por eso es que cuando venimos delante de su presencia, ya sabemos que el Señor está atento a la oración en nuestras vidas. Para el día de hoy queremos tocar un tema muy hermoso que nos toca a todos. La palabra dice que no hay ni uno justo, ni uno solo. Así que en ese grupo estamos todos. No habemos uno que nos quedemos fuera. Y la palabra del Señor nos da en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Tocaremos algunas pinceladas de otros versículos también. Pero para el día de hoy el Señor me dio esta palabra tan preciosa. Ya me la había dado desde el mes de diciembre, pero no la habíamos podido traer todavía. Y es acerca de lo que el Señor les dijo por 2 veces en este capítulo a sus discípulos: arrepentíos o pereceréis. Nosotros sabemos que todos necesitamos de la benevolencia del Señor. Necesitamos el perdón de Él. Entonces, perdonen, hermanos, que esta temporada sí, todavía me afecta mucho la garganta a mí. Pero aquí la palabra dice, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo entonces a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis
que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow, eso nos trae a la mente a nosotros el libro de Job, cuando en el capítulo 4, versículo 7, en donde se menciona que ningún inocente, y se le hace la pregunta, ¿cuándo algún inocente ha muerto o ha padecido? Sin embargo, el Señor dice al inocente, aquí dice el Señor, si no os arrepentís, como quien dice, ustedes tienen cosas todavía que arreglar. Los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, este incidente del cual se está hablando es compatible con lo que se conocía acerca del carácter de Pilato. Así que es evidente que algunos adoradores de Galilea fueran condenados por Roma. Quizá porque eran celotes, sediciosos, que se describen en Mateo capítulo 10, versículo 4, y fueron buscados y también los mataron, los asesinaron en el templo por las autoridades romanas, mientras se encontraban en el proceso de ofrecer un sacrificio. Mire, qué tremendo. Mientras se encontraban en ese proceso, hubo una matanza. En esas condiciones habría sido casi considerada como una blasfemia. Así que sucesos como este eran los que inflamaban, encendían el odio de los judíos hacia Roma. Y esto condujo en las últimas rebeliones y a la destrucción subsiguiente de Jerusalén. Cuando usted lo lee, para los que han ido al instituto, han estudiado la historia, ven que esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero en sí, solo le estoy dando una reseña acerca de lo que habla el primer versículo. Pero el Señor en el versículo 2, cuando ellos le dicen, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Entonces, aquí la palabra más pecadores. Muchos tenían la creencia de que los desastres, las muertes repentinas o violentas siempre eran evidencia de que Dios estaba desagradado. O sea, era una señal del desagrado divino por ciertos pecados en particular. Por eso cuando usted lee Job, usted mira a los amigos de Job que acusándole prácticamente de que a saber qué había cometido, qué pecado había cometido Job, por el cual estaba padeciendo semejantes pruebas. Usted sabe todo lo que pasó con Job. Y sin embargo, ellos hablaban sin ciencia. ¿Por qué? Porque ellos no sabían cuál era el motivo por el cual Job estaba pasando esa situación. No sabían que de por medio estaba Satanás. No sabían la batalla que en ese momento se libraba y lastimosamente Job estaba padeciéndolo. Pero Job demostró que no importa las circunstancias, podemos ser fieles y no claudicar de la fe. Pero en este caso, se suponía entonces quienes sufrían de formas poco comunes, como en el caso de Job, le pasaron una cosa tras otra, parecía como que Dios no estaba con él. Y sí, el Señor estaba con él. Lo único es que Satanás fue el que se metió a quererle, según él, mostrar al Señor que nosotros los hijos, o que los hijos de él, los que tenían fe en él,
solamente la tenían por causa de las circunstancias, por causa de que los tenía muy bien económicamente, o porque no sufrían, o porque estaban bien y estaban contentos con su familia, no tenían problemas. Y Satanás le quiso decir al Señor, mira, pero si tú le quitas todo eso, tú vas a ver cómo blasfeman tu nombre, en tu rostro. Y el Señor le permite a Satanás que haga todo eso, pero no era porque Job había pecado. Así que se supone entonces, y en estos tiempos, déjeme decirle, que cuando una persona, lamentablemente, se le detecta una enfermedad grave, mortal, casi siempre el pensamiento es así como los amigos de Job, a pensar, wow, a saber qué pecado estaba practicando que le dio esta tal enfermedad, o a saber cuántos pecados tiene, que por eso ha entrado 20 veces al hospital y no sale, y tendemos a juzgar a los demás. Y fíjese que podemos estar cometiendo un grave error, porque no sea que alguno de estos siervos o siervas haya sido pedido para poderlos zarandear. Usted no sabe si el que está en medio de todo eso es el enemigo de nuestras almas, y Dios está protegiendo a sus hijos y a sus hijas en las circunstancias más adversas. Allí está el Señor. Pero acá en este caso, el Señor les recuerda que ellos no están padeciendo de eso. No están padeciendo o no padecen la persecución o la muerte por causa de pecado. El Señor les dice, no. Cuando ellos le hacen la pregunta, ¿pensáis, Señor, que el Señor mismo les dice que ellos padecieron esto porque eran más pecadores que todos los demás? Entonces Él dice, no es porque ellos son más pecadores. Pero les dice, antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. La forma en que vamos a partir de esta tierra no la conocemos. Ya sea que estemos en pecado o no, todos algún día compareceremos delante del tribunal de Cristo. Aquí lo que el Señor le quiere dar a entender a ellos, hermanos amados, es que muchos van a sufrir, diversas circunstancias, diversos problemas, algunos por la culpabilidad del pecado, algunos por la inmoralidad, pero no todo va a ser por causa del pecado, sino porque a veces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que aunque no somos justos ni uno solo, hay unos que sí, el Señor lo dice aquí, en algunos casos, los que cometen pecados y no se arrepienten, entonces sí van a sufrir la más severa el castigo, digamos, del Señor si no se arrepienten. Así que nosotros debemos ver esto como que no es común muchas veces que no ha visto usted que una persona que tal vez es piadosa vive una vida justa, una vida con obras, con fe y con obras. Le vienen circunstancias difíciles. Usted lo puede leer en los profetas, Habacuc también. Habacuc se quejaba con el Señor precisamente de eso. ¿Por qué si él era justo? ¿Por qué si él hacía y obedecía a Dios y hacía lo que él quería? ¿Por qué él estaba en una circunstancia peor que la que estaban los demás impíos? Los que no buscaban al Señor, los que no obedecían su palabra. Pero el Señor le decía a él, el final de ellos va a ser terrible. Así que quienes sufrían las formas poco comunes, se supone que eran culpables de alguna inmoralidad más severa que el resto, el Señor le decía, si no se arrepienten, van a padecer igual. Así que el Señor Jesús no negó la conexión entre las catástrofes, no solamente naturales, entre las catástrofes que vienen a las vidas familiares, porque vienen a veces momentos terribles, hermanos, y la maldad humana, porque todas las aflicciones vienen como resultado de la maldición ocasionado, recuerda usted, por la caída del ser humano. Recuérdese del pecado de Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Recuerde que el Señor, por causa del pecado, no solamente tuvo que sacar a Adán y Eva
del huerto del Edén, sino que también, hermanos, entró la maldición y la muerte, el pecado. Además, hay ciertas calamidades específicas que pueden ser el resultado también directo de ciertas iniquidades, como lo dice el libro de Proverbios 24:16, porque dice aquí la palabra: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El Señor hace aquí una cosa separada. Significa, el 7 veces significa a menudo o muchas veces. Las maquinaciones, hermanos, de los malvados contra los justos siempre están a la orden del día. Casi siempre los que más padecen, y eso me lo decía alguien a quien yo quiero mucho, que por qué siempre al que hace las cosas correctas o las hace bien, o siempre quiere ayudar al prójimo, porque siempre tratan de hacerle daño o aprovecharse de él. Y es cierto, y eso se mira mucho en el mundo, pero lastimosamente se mira también dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor, cuando le habla a Israel y le habla a su pueblo, lo amonesta muchas veces. Las maquinaciones entonces de los que son malvados contra los justos pareciera que triunfaran, pareciera como que tuvieran un fruto, pero no obstante, hermanos, no tiene éxito definitivo. Pareciera como que en un momento parece como que ellos están bien y triunfan, cuando usted lee Habacuc, y en cambio nosotros vemos con la respuesta del Señor que los malvados van a caer bajo el juicio eterno y no encontrarán ayuda ni liberación. Por eso el Señor dice: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Quiere decir que aunque nos hagan daño a nosotros, aunque nosotros padezcamos, nosotros debemos permanecer firmes y, hermanos amados, en una actitud agradable delante del Señor, para no caer en pecado, para no caer, hermanos, en lo que caen los impíos. Por lo cual dice el Señor: si no se arrepienten como los impíos que no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Así que el Señor aquí llamó a todos al arrepentimiento, nos llama a todos al arrepentimiento, porque todos, hermanos, de alguna manera, cuando en este caso en Lucas, el Señor les habla porque estaban en peligro de sufrir una destrucción repentina. Aquí nadie se le ha garantizado tiempos suficientes como preparación antes de la muerte. Ninguno de nosotros estamos preparados para la muerte. Cuando nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, lo menos que nos pasa, y hasta miedo da, la muerte, hablar de la muerte, de que un día vamos a morir, vamos a perecer. Eso es terrible pensarlo, y si usted le pregunta a cualquier persona que no conoce al Señor, esa persona le va a decir a usted posiblemente: no me hable de eso, porque eso es de mal agüero, porque la gente encima es supersticiosa. Pero en Cristo Jesús nosotros debemos saber que si hacemos lo malo como lo hacen los impíos, vamos a perecer igual. Así que el llamado es a todos al arrepentimiento. El peligro que esto va a conllevarnos a nosotros si nosotros no pedimos perdón a tiempo. Porque el Señor en la palabra, en ningún lugar se nos ha dado la garantía de que nosotros vamos a vivir eternamente, no importa si estamos en pecado o no, como los que tienen esa doctrina falsa de siempre en gracia, de que no importa cómo pequemos, la salvación no se pierde. Eso no es así. El llamado es al arrepentimiento. Dice: arrepentíos o pereceréis. Así de simple y de sencillo. Ninguno nos preparamos, hermanos, para la muerte. En Cristo Jesús sí ya conocemos y nos preparamos. ¿Cómo? Apartándonos del pecado. ¿Cómo es que nosotros nos podemos preparar? Qué bueno, hermanos, yo no le estoy hablando de que es bonito enfermarse. Realmente no es bueno enfermarse.
pero pienso que la enfermedad al creyente es una oportunidad para que arregle su vida. Quizá en la enfermedad va a haber sufrimiento, va a haber dolor y tristeza, pero va a ser un tiempo en el cual vamos a poder meditar y poder arreglar nuestras vidas con el Señor. Aquí el Señor está hablando para que el tiempo que venga no los vaya a agarrar de sorpresa. Una destrucción repentina, una palabra así es tremendo. Que no sea que en algún momento que salgamos hoy o mañana o pasado, no sabemos si vamos a regresar y debemos, como dicen por allí mucho, que el Señor nos agarre confesados. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo. Así que si no se nos ha dado esa garantía de que aunque seamos cristianos descuidados, cristianos que no cuidamos nuestra salvación, a vivir en temor de Dios, y nos llegara la muerte y nos sorprendiera, estamos en peligro si no estamos a cuentas con el Señor y con nuestro prójimo. Así que ahora mismo es el tiempo oportuno con el que todos contamos para arrepentirnos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. Ahora es cuando el Señor nos ha dado a nosotros el tiempo de salvación. Es una manera, hermanos, de decirnos y de hablarnos el Señor acá. Si usted tiene su Biblia, busque ese versículo en 2 de Corintios 6:2. ¿Por qué? El apóstol Pablo en este versículo está recalcando su punto y está citando Isaías 49:8, porque su máximo interés, el apóstol Pablo siempre estaba preocupado en esto. Él estaba siempre interesado en que la iglesia de Corinto estuviera bien. Era que los corintios se adherieran a la verdad, porque era un tiempo para que Dios salvara. Y ellos eran los mensajeros que iban a impartir o a esparcir el mensaje. Por eso dice, ahora el día de salvación. Léalo bien, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Cuando dice aquí el día de salvación, el apóstol Pablo, nosotros entendemos esto, aplicó las palabras de Isaías, del profeta Isaías 49:8. Esa es la referencia que usted tendría que leer a la situación presente. Hay un tiempo en la economía de Dios cuando Él, hermanos amados, escucha a los pecadores, nos escucha a todos. Por eso Proverbios, cuando lo leímos, dice 7 veces cae el justo. 7 veces cae el justo, 7 veces, imagínense, y vuelve a levantarse. Qué bueno que tenemos la oportunidad de volvernos a levantar. ¿Quién dijo que nosotros no pudiéramos caer y pecar? El mismo apóstol Pablo dijo, nosotros ofendemos muchas veces. ¿Quién ofende? Y dice, ustedes ofenden y yo también ofendo, decía el apóstol Pablo. Pero tenemos un abogado, Cristo Jesús, el intermediario entre Dios Padre y nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro intercesor. Así que cuando nosotros tenemos pecado, cuando nosotros caemos, la palabra del Señor dice aquí que hay un tiempo ahora agradable. Es el tiempo cuando nuestro Dios escucha nuestros pecados y responde a los que se arrepienten de veras. No un arrepentimiento así, nada más decirlo por decirlo, como lo hacíamos en la religión tradicional, que llegábamos el domingo, pedíamos perdón, nos daban a rezar no sé cuántos Padres Nuestros, 20 Aves Marías, y que el Señor reprenda al diablo. Esto no es así. Aquí la palabra del Señor dice que nos debemos arrepentir, pedir perdón por lo que hemos cometido.
Y ese tiempo preciso y oportuno era y es ahora mismo. Le quiero dar unas citas para que usted pueda leer en su casa. Proverbios 1:20 al 23, Isaías 55:6, Hebreos 3:7, 8 y también el capítulo 4 y versículo 7. Sin embargo, fíjese, este tiempo, nos dice la palabra, puede llegar a su fin pronto. La palabra del Señor nos es enfática a nosotros. Es razón por la cual, hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es tan apasionada y no se termina. La palabra del Señor es hermano, eterna. La palabra de Dios dice que no pasa. Por eso es que debemos nosotros buscar estar en este momento a cuentas con Dios, con nosotros mismos, hermanos, y con el prójimo. Porque no sea que en la noche vengan, como le dijo el Señor a uno cuando él estaba hablando, le dice, no sea que vengan para esta noche por tu alma. ¿Para quién estás amontonando tanto dinero? ¿Para qué amontonas tanto? Si tú no sabes si hoy en la noche vienen a pedir tu alma. Por eso dice esta expresión, todos, si nosotros no nos arrepentimos y venga de repente la visitación de la muerte, nosotros tenemos que tener seguridad de que vamos a estar con el Señor. Así que estas palabras, hermanos, nos constituyen a todos nosotros, a toda la iglesia, una advertencia profética acerca del juicio inminente que el Señor va a traer a los que no obedecen su palabra. Así que todo lo que estamos viendo, destrucciones catastróficas en la naturaleza, lo que vimos en el pasado, en lo que vimos en la historia, también, hermanos, porque muchos han muerto a causa del poco arrepentimiento, de que no hubo arrepentimiento. Así que el Señor nos llama a poder entrar, hermanos, por la puerta estrecha. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, la palabra nos dice que nosotros vamos a ser llamados a dar mucho fruto. Si nosotros no damos fruto de arrepentimiento, no damos fruto de arrepentimiento, es porque no ha habido un arrepentimiento genuino, hermanos. Tenemos que buscar cuál es el fruto de arrepentimiento. Cuando las obras pasadas nosotros ya no las hacemos más. No es así nada más de que yo me arrepiento y todo ya está muy bonito y ya no hay problema. No es así. El Señor nos habla a nosotros de que si nosotros no nos arrepentimos de verdad, nosotros vamos a comparecer delante del trono, delante de su presencia. Nosotros vamos a darle cuentas a Él. Por eso es que el día de hoy, pues el Señor nos ha dado este tema y no sé si mi esposo quiere aportar ahora mismo en unos minutos. Muy bien. Y el Señor nos sigue dando a nosotros esa palabra. Fíjese que el Señor nos dice en Juan 10:9 que Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire qué maravilloso. El Señor nos da la oportunidad sencilla de ponernos a cuentas con Él, de arrepentirnos para no perecer. El Señor en la cruz del Calvario, ¿usted cree que Él vino a morir en esa cruz del Calvario por gusto? El Señor vino a derramar su preciosísima sangre porque tuvo un motivo. Primero, el amor del Padre. Porque cuando usted lee Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe de memoria, hermano, usted está viendo el amor del Padre plasmado en su Hijo, al cual, hermano, no escatimó para que viniera y muriera por nosotros en esa cruz del Calvario. Por cuanto Dios amó al mundo, dice la palabra. Esta palabra es profunda. Cuando nosotros vemos cómo el Señor manda a su Hijo a morir por la humanidad, a sufrir de tal manera, hermano. Juan
es el que más habla acerca de este sacrificio de la cruz. El Señor dice que de tal manera nos amó. La misión del Hijo es, hermanos, motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo. Más bien sería a la humanidad, a lo malvado, a lo pecaminoso, de lo que había en los seres humanos. El Señor nos está dando la oportunidad de volver, que nos encontremos de nuevo con Él, porque por causa de la rebelión contra Él es que hubo separación y muerte. Así que la expresión aquí, de tal manera, está resaltando, hermanos, la intensidad y la grandeza del amor de Dios por nosotros como la humanidad. Necesitábamos, hermanos, ¿qué sería de nosotros hoy si no hubiera habido este sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario? El Padre entregó a su Hijo, hermanos. Mire, ¿qué padre puede dar a su Hijo por amor de toda la humanidad? Solamente nuestro Dios dio a su Hijo unigénito, al único, para que muriera en beneficio, hermanos, y representación de hombres pecadores como nosotros, mujeres pecadoras. Por eso es que el Señor nos da el llamado, nos hace el llamamiento al arrepentimiento, a que nos arrepentamos para no perecer. No tenemos la garantía de que podamos, hermanos, si nos apartamos y hacemos y cometemos pecado, no tenemos garantía, hermanos, de entrar al reino celestial. Así que yo le invito a usted a que escuchemos la aportación que tiene mi hermano Bayar y todos continuemos en esta armonía. Bien, este tema es para mucho abordar y en la Biblia se cita muchos ejemplos, pero solo quiero retomar dos de ellos, del cual en algunas oportunidades hemos platicado de la vida tanto de Zaqueo como de Nicodemo. Si tú lees estos pasajes, si tú escudriñas estos pasajes, te vas a dar cuenta de que en el caso de ¿cómo se llama? De Zaqueo. Zaqueo era un hombre sí, en Lucas 19 vemos el caso de Zaqueo y quiero compararlo de esta manera en cuanto al arrepentimiento. Jesús, cuando entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, tanto Zaqueo como Nicodemo eran los dos que más le hacían la guerra al Señor Jesús, uno publicano y el otro fariseo. El caso de este pequeñito, pero que a la vez era rico, Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús cuando él iba pasando por la ciudad, pero como a causa de la gran multitud y ese aglomeramiento de tanta gente, pues él no podía verlo, porque obviamente dice la Biblia que era muy pequeño de estatura, y no le quedaba otra que corrió hacia adelante y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí el Señor. Ya el Señor sabía la intención de Zaqueo y cuál fue el propósito de haberse subido a ese árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. Entonces él descendió a prisa. Fíjate que él no descendió paulatinamente o se tomó el tiempo. Yo pienso que Zaqueo era tanta la ansiedad de ver al maestro y de que él le hablara, porque él sabía de su condición, no obstante a su riqueza, pero había algo
que no lo dejaba vivir en paz, y cuando vio y supo de las grandes maravillas y privilegios y los portentos que el Señor Jesús hacía delante de las multitudes, pues él dijo: este es mi tiempo, este es el momento en que yo había esperado y me tendré que poner a cuentas. Ya se estaba gestando en él, en su interior, en su corazón, de que llegaba la hora del arrepentimiento para él. Entonces Jesús le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo hice unas anotaciones aquí de cómo el arrepentimiento puede llegar a cada persona. Fíjate que se puede dar de diferentes maneras. Una, por medio de la voz del Señor, que el Señor te confronta y te habla directamente, como en el caso de Zaqueo. Otra, a través de la intervención de los pregoneros, de los atalayas, los que son mensajeros, llevando las buenas nuevas de salvación para que se arrepientan. El otro es por un encuentro personal. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay un llamado a la conciencia. No es a través de la voz, a la voz del Espíritu o la voz que el Señor te confronte. No es tampoco escuchando un mensaje. Es porque la conciencia llega a un momento en tu vida que te habla y te dice y te muestra tu condición y te hace ver de que tienes que arrepentirte porque hay algo que está sucediendo que no está bien. El otro aspecto es de cómo llega el arrepentimiento a una persona, porque te encuentras en estado de muerte. Cuando estás pasando por un momento difícil, a través de que la muerte está tocando tu puerta, y como en el caso que hemos tratado, de que le dicen al varón: ponte a cuentas, limpia tu casa. No va a ser de que la muerte te alcance. Así que a través de ese encuentro, de que la persona se encuentra en un estado ya al borde de dejar este mundo, a través de diferentes circunstancias, a través de un accidente, de una enfermedad, y que naturalmente ya ha cumplido, pero él no se ha entregado a Cristo. Entonces sucede que tiene dos opciones: o se muere sin Cristo, o le da chance para arrepentirse y entregar su vida al Señor. Y el último es porque otros dan testimonio de cómo se arrepintieron. El testimonio es bien importante en el cristiano. Un cristiano que da frutos, no solo de labios, sino a través de obras de arrepentimiento. Eso cuenta en la vida de la persona que está pasando por momentos difíciles o momentos que están en tinieblas. Entonces el testimonio de los demás hace que él diga: bueno, el hermano fulanito o la hermana fulanita ha tenido un cambio de vida muy diferente. Su conducta ya la muestra transparente. Es una persona en quien confiar. Antes no. Antes tú le comentabas algo y ya lo sabía Raimundo y todo el mundo. Era una persona que no era digna de depositar en ella cualquier inquietud. Pero cuando llega a Cristo, la persona cambia rotundamente, radicalmente. Y ese es un testimonio de arrepentimiento genuino. Cuando tú ves que las personas que realmente aman al Señor y están en Cristo, se arrepienten de verdad y de verdad les sirven al Señor. Pero eso es a través de creer. Yo veo algo, perdón, yo veo algo acá, en este pasaje de Zaqueo. Cuando Zaqueo está luchando por subir a ese sicómoro, el árbol era un árbol macizo que tenía ramas bajas, era un árbol bajito también,
tenía ramas, pero sí al subir él podía llegar a poderlo ver, que era lo que Zaqueo, al saber que llegaba el maestro, que llegaba el rabí, quería verlo, quería conocerlo, porque sí, él era de baja estatura, y él podría aferrarse y colgarse de ese árbol. Pero él estaba desesperado por conocer y saber quién era Cristo, porque el Señor Jesucristo llegó a tener tanta fama. Pero el Señor mismo, cuando Él mira esa actitud, Él ya la sabe, el Señor, porque Él ya nos conoce y le hace esa invitación. La invitación no solamente a que baje. Fíjese, Él mira hacia arriba, dice el Señor Jesús, está viéndolo hacia arriba, le vio y le dice, Zaqueo, su nombre, hermanos, ya lo sabía, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa palabra, las palabras del Señor Jesús expresaban, fíjese, más un mandato en la vida de él, más que un mandato, una petición fue, en el cual el Señor Jesús, él mismo se está invitando para ser huésped de la casa de él. El Señor quería salvarlo. Eso es maravilloso porque es como cuando toca la puerta de nuestro corazón. Cuando viene un mensaje y toca nuestro corazón, es porque el Señor quiere entrar y también posar en tu casa. Así que le dice a él aquí, a Zaqueo, él descendió, dice, a prisa y le recibió con gozo. Un pecador tan despreciable como lo era un publicano típico en aquel tiempo, podría haberse sentido, hermanos, apenado, avergonzado a la vista del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios era perfecto y libre de pecado, pero el corazón de Zaqueo estaba preparado para su encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso en lugar, él se sintió gozoso de que él pudiera entrar a su casa. Pero cuando tú me estás hablando acerca del arrepentimiento de él, yo veo aquí una palabra que es restituir. Ese es un verdadero arrepentimiento. Cuando da frutos de arrepentimiento, porque en el caso de él, de Zaqueo, su nombre lo dice, imagínese usted, estamos viendo acá que él va a restituir, a devolver lo que le había pedido, quitado a las demás personas. Yo busqué el significado de la palabra restituir, y es restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. O el dicho de una persona que es volver al lugar de donde había salido, o volver algo a alguien quien lo tenía antes. O sea, él dijo, yo voy a restituir. ¿Por qué? En el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es un verdadero arrepentimiento. Es cuando él dice se lo devuelvo cuadruplicado, no está diciendo le voy a devolver lo que él me dio, le voy a devolver 4 veces lo que él me dio o lo que yo le quité. Así que la decisión voluntaria de Zaqueo para hacer esta restitución era prueba de que su conversión y arrepentimiento fue genuina. Era, hermanos, el fruto, mas no la condición. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque era el fruto de la condición, el fruto de la salvación. La ley requería que una sanción equivalente a la 5ª parte como restitución por dinero habido con medios fraudulentos. Esto lo decía la ley. Por eso es que él, como judío, conocía la ley. En Levíticos capítulo 6, versículo 5, también en el libro de Números, cuando usted lee acerca de esta ley, usted va a encontrar en Números 5, 6 y 7 acerca de esta ley. Así que de modo que Zaqueo hizo más de lo exigido.
estaba verdaderamente arrepentido. Ese fue fruto inmediato de arrepentimiento, porque la ley requería una restitución cuádruple solo en los casos de robo de un animal para matarlo. Esto dice Éxodo 22:1. Si se encontraba con vida el animal, se requería la restitución nada más doble. Pero Zaqueo mismo, él juzgó con severidad su propia conducta y reconoció que él era tan culpable como el ladrón más ordinario. Mire qué arrepentimiento. Cuando Zaqueo reconoce lo que él hizo, eso es un arrepentimiento genuino, extraordinario, puesto que tan grande parte de sus riquezas él las había obtenido por medios fraudulentos. Fíjese, este compromiso de Zaqueo le salió bastante, hermanos, caro. ¿Sabe por qué? Porque era esa restitución. Él mismo dijo la mitad de mi fortuna. ¿Sabe por qué? Porque la mitad de su fortuna la había robado y la había obtenido saqueándole el dinero al pueblo. O sea que encima de esto dio la mitad de sus bienes a los pobres. Qué lindo, qué maravilloso, que un rico, que un millonario hoy diga me arrepiento, que un banquero venga y diga me arrepiento, le voy a devolver sus casas que le quitamos a todos los que con tanto esfuerzo quisieron comprar sus casas. No obstante, en el caso de Zaqueo, había acabado de encontrar la riqueza más grande que se puede poseer, y es la riqueza espiritual, hermanos. Porque esa riqueza espiritual no tiene precio, por lo cual no le importó la pérdida de su riqueza material. Mire hasta dónde, qué diferencia con el rico, ¿verdad? Que el rico tuvo dolor de dejar su vida material, sus riquezas, no se arrepintió. ¿Qué haré, Señor, para heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo, ve y vende y reparte todo a los pobres, y él se fue triste. La diferencia y la respuesta de Zaqueo aquí fue tan clara. Había un arrepentimiento que sacó totalmente, lo hizo libre de la codicia y del robo. No obstante, aquí ya le digo que Zaqueo entendió que la riqueza más grande era la riqueza de la salvación, el que su alma fuera liberada. Esa fue la riqueza más grande, por lo cual no le importó, hermanos amados, la pérdida de su riqueza material. Así pues que Zaqueo presenta un contraste total frente al dirigente y joven rico, que usted lo puede leer en Lucas 18, del 18 al 24, en donde también se relata esto. Así que Zaqueo es un ejemplo grandísimo de un verdadero arrepentimiento para no perecer. Así que dejo a mi hermano Bayar para que él siga con esta preciosa palabra. Sí, este tema deja mucho que manifestarse. Describe grandes situaciones, y también te mencioné el caso de Nicodemo. Hay palabras acá que llaman a la reflexión. Fíjate que el caso de Zaqueo, el Señor, obviamente Zaqueo se puso en un lugar y el Señor fue el que le habló. Amén. Fue a él directamente, aunque él se encontraba dentro de la multitud, se encontraba en el lugar, pero fue el Señor que tomó la iniciativa de decirle, hey, bájate, desciende. Fue el Señor Jesús el que se acercó a él. Pero ya hemos hablado de él. En el otro caso de Nicodemo, fue él quien buscó al Señor Jesús. En Juan capítulo 3, puedes leer, dice, había un hombre de los fariseos, y siendo fariseo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión aquí, el que no naciere de nuevo, naturalmente que Nicodemo no entendió, porque el Señor, usaba un lenguaje tan divino, tan precioso, pero el que no naciere de nuevo, es como que tú le dijeras a alguien que está en el mundo de las tinieblas, tú necesitas nacer de nuevo. Pero para que él te entienda, primero le tienes que decir, el arrepentimiento está conectado con el nacer de nuevo, para que sea una persona, una criatura diferente. Entonces, si la persona no se arrepiente, pues no puede dar el siguiente paso a nacer de nuevo. No. Pero en este caso, hay otro fruto también de arrepentimiento, porque el mismo Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ajá. Entonces el Señor le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, amén. Entonces, el arrepentimiento, te vuelvo a repetir, puede obrar en una persona distintamente. En el caso también de Pablo, la conversión de Pablo fue un encuentro personal con el Señor. Y el caso de Pablo lo vemos en Hechos 3:19. Dice, así que, en Hechos 26, del 15 al 20. Voy a citarlo así rápido porque ya estamos contra el tiempo. Hechos 26, del 15 al 20. Yo entonces dije, o sea, hablando Saulo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Cuando el Señor le está diciendo, levántate y ponte sobre tus pies, le está diciendo, arrepiéntete para que te puedas levantar. Arrepiéntete de la persecución que tú has hecho sobre nuestra gente. Amén. Levántate. Hay gente que no se puede levantar porque no ha hecho una confesión de que el Señor puede restaurar, pero eso es a través del arrepentimiento genuino. Entonces, cuando Él le cita, y ponte sobre tus pies, tú te puedes levantar, pero si no caminas, no das el siguiente paso. Tú te puedes arrepentir, pero si no das el siguiente paso, no hay frutos de arrepentimiento. Amén. Porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Aleluya. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué tal? Para que le dice a Saulo, el Señor, así como tú hiciste esa persecución, perseguiste, ahora te envío para que tú libres a tu pueblo. Aleluya. Y libres a los gentiles a quienes ahora yo te estoy enviando, para que abras sus ojos. Una persona no puede abrir sus ojos al entendimiento si no se arrepiente. Uh-huh. Porque tú le puedes hablar de diferentes maneras. Tú puedes ser un ángel enviado por el Señor, puedes ser el mejor erudito en la palabra, puedes conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si la persona no quiere abrir sus ojos al entendimiento, no se va a arrepentir. No va a pedir perdón nunca. Y mucho menos pedir perdón del mundo en que está viviendo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Si tú no te arrepientes, seguirás en las tinieblas y no vas a conocer la luz. Amén. La palabra del Sí. Señor es Si tú no te arrepientes, estarás sirviéndole a Satanás y estarás lejos de Dios. la palabra dice que son pocos los que se salvan. Uh-huh. Y lo más tremendo es la ceguera que hay.
Señor nos habla a todos. Y lo más terrible es que muchas veces nosotros esperamos que siempre se arrepienta otro, pero nosotros no nos arrepentimos. Y la palabra es para todos. Por eso dice: arrepentidos o pereceréis. Porque siempre tendemos a que sean los demás los que se arrepientan y no nos escudriñamos a nosotros mismos lo que hay mal. Y reconocer. ¿Y sabe cuál es el problema? El orgullo. Por eso, por eso es que cuando se nos hace el llamado, cuando nosotros acudimos a una invitación para ir a una iglesia cristiana evangélica, cuando estamos inundados de pobredumbre y de cuanta cosa, nosotros escuchamos el llamado del pastor, del que está predicando la palabra. Amén. Y como nuestros ojos están cegados al pecado, no damos ese paso de arrepentimiento. Por eso es que tú notas de que no en todos la palabra impacta, porque hay que ir con una disposición y con un corazón limpio y con la conciencia, como decimos, que se te remueva la conciencia para poder atender lo que Dios te está llamando. El verdadero arrepentimiento, para que usted sepa cuándo es que verdaderamente alguien se arrepintió, es cuando empieza a dar frutos y cuando todo lo que él hizo anteriormente o ella hicieron anteriormente ya no lo vuelven a hacer. Por eso el Señor, cuando aquella mujer la llevaron delante de él para acusarla y apedrearla porque la encontraron en adulterio, y ellos mismos la llevan delante del Señor y el Señor mismo le pregunta a ella: ¿quiénes son los que te acusan? Y ella le dice: bueno, solo los mira. Pero el Señor dice: el que esté libre de pecado. Ese es un versículo que todo el tiempo y muchos lo usan como excusa para justificar lo que hacen y no arrepentirse. Entonces, cuando el Señor dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que poco a poco se fueron yendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay uno justo ni uno solo. Por eso es que el Señor, cuando nos llama a nosotros, nos llama a todos al arrepentimiento, y cuando nos habla de Proverbios, nos dice claramente que el justo cae 7 veces y el justo se levanta 7 veces. La pregunta de los discípulos, ya para terminar, es: ¿son pocos los que se salvan? Mire qué pregunta. El Señor Jesús estaba pasando por las ciudades y las aldeas. El Señor pasaba enseñando y Él estaba encaminándose hacia Jerusalén. Cuando alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué tremendo, hermanos. Esforzaos. Cuando el Señor habla de que aquí son pocos los que se salvan, la pregunta de alguien que estaba allí, esta pregunta pudo haber sido motivada por una serie de factores que había. La pregunta es fuerte, la pregunta es importante, porque las grandes multitudes que antes habían seguido al Señor Jesús ya se habían reducido, fíjese, a un puñado de seguidores fieles. Lea Juan 6:66. Ese número no tiene que ver nada absolutamente con el anticristo, es simplemente que ese es el capítulo y el versículo que toca aquí en Juan. Pero aunque todavía, hermanos, se acercaban a las muchedumbres para escucharlo, escuchar las predicaciones, escuchar sus enseñanzas, en el capítulo 14:25, usted puede leerlo de Lucas. El número de sus seguidores comprometidos era cada vez menor. No es como hoy en día. Hoy en día
se preocupan porque quieren ver una cantidad inmensa de gente, no importa cómo esté, si están preparándolas para mandarlas a la perdición, porque no se están ocupando de su alma. Pero aquí dice que al mismo Señor Jesucristo, cada poco tiempo, sus seguidores comprometidos, los que de verdad le amaban, eran cada vez menos. ¿Por qué? Porque los mensajes de Cristo estaban diseñados, aunque no era así. Los mensajes del Señor Jesús pareciera, fíjese, que estaban diseñados para desalentar a los tibios de corazón. ¿Por qué? Porque los tibios de corazón, como el rico, tenía puesta su corazón en las riquezas. Para él la palabra del Señor fue de desánimo cuando le dijo: ve y vende todas las cosas que tienes y repártela entre los pobres. Para él fue de desánimo. ¿Por qué? Porque él esperaba llegar al reino siendo rico y sin tener absolutamente nada de qué cosa desprenderse. Así que él mismo había declarado, el mismo Señor, que el camino era tan angosto que pocos podrían hallarlo. Así que esto contradecía la creencia de los judíos de que todos los judíos, sin excepción, a excepción de los publicanos, que ellos le llamaban publicanos, y a otros pecadores notorios, se salvarían por ser judíos. Y el Señor le dijo: no, ustedes no se van a salvar por ser judíos, ustedes se van a salvar por la fe. La respuesta de Cristo aquí está subrayando, hermanos, una vez más y una vez y por todas, la dificultad del humano, del ser humano, de entrar por la puerta angosta. Porque después de la resurrección, solo 120 discípulos, para aquellos que tienen 7,000 y 10,000 miembros en su iglesia. Después de la resurrección de nuestro amado Jesucristo, solo 120 discípulos se congregaron en el aposento alto en Jerusalén, lea Hechos 1:15, y apenas unos 500 en Galilea. Así que no fue que fracasó, sino que no se esforzaron, porque esto implica una lucha enorme, hermanos, en contra de la oposición, en contra de las pruebas, en contra del que te levanta falso testimonio, en contra del que blasfema, en contra, hermano, del que trata de vituperarte. Cristo no indica que el cielo pueda ser alcanzado por el mérito humano y por el mérito del esfuerzo humano. Así que, hermano amado, tienes que esforzarte por entrar. Por eso dice el Señor: arrepentíos o pereceréis. La palabra es maravillosa. Tenemos mucho más que dar para esta palabra, hermanos, pero hasta el momento ya tenemos las 8:03 de la noche. Y, hermano amado, esperamos que el próximo jueves podamos estar nuevamente escuchando esta palabra preciosa. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Le pedimos al Señor: Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que haya llegado hasta lo más profundo del corazón del oyente, de aquel, Señor, que necesita salvación, Padre Santo, y aquellos que necesitan, Señor, reconciliarse contigo, Padre Celestial, porque para eso